El marido creyó haber dejado a su esposa sin nada con su hijo enfermo, pero cuando escuchó sus palabras, todo cambió. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de la ventana. Camila, sentada junto a la cama de Leo, no podía apartar la vista de su pequeño. Los sonidos del monitor cardíaco, el zumbido constante de las máquinas, todo se había vuelto parte de su rutina diaria. Las noches eran largas, pero el amor por su hijo le daba la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, cada día se sentía más sola. El ruido de la puerta principal al cerrarse de golpe resonó en la casa, sacándola de su ensimismamiento. Sabía que Ramiro había llegado. Como cada noche, su presencia era un recordatorio de lo distante que se había vuelto. Antes, su llegada traía calma y amor, ahora, solo traía tensión. ¿Otra vez aquí? La voz de Ramiro rompió el silencio mientras aparecía en el umbral de la puerta, observándola con una mezcla de cansancio y desdén. Siempre pegada a ese niño. No sé cómo puede soportar esta vida. Camila no respondió. Había escuchado esas palabras demasiadas veces. Cada día, cada reproche, parecía un cuchillo que se clavaba un poco más en su corazón. Había aprendido a aguantar el dolor, a soportar la indiferencia de su esposo, todo por el bien de Leo. ¿Y yo? Continuó Ramiro, cruzando los brazos. ¿Dónde quedo yo en todo esto, Camila? Pareces haber olvidado que existo. Las palabras resonaron en su mente como un eco doloroso. ¿Olvidar? ¿Cómo podía olvidar que él estaba ahí, mientras ella se desmoronaba día tras día cuidando a su hijo enfermo? Pero era como si Ramiro viviera en otro mundo, uno en el que no había espacio para el sacrificio ni el sufrimiento. Un mundo donde solo él importaba. Ramiro, no es el momento, murmuró finalmente, su voz quebrada por el agotamiento. Sabía que intentar razonar con él era inútil, pero aún así, lo intentaba. ¿El momento? Nunca es el momento para nosotros, exclamó él, cada vez más alterado. Tu vida gira en torno a ese niño. No hay espacio para nada más. Estoy harto, Camila. Harto de esta vida miserable. Camila sintió como el nudo en su pecho se apretaba cada vez más. Quería gritar, quería decirle que ella también estaba cansada, que su vida no era fácil, que amaba a Leo más que a nada en el mundo y que haría cualquier cosa por él. Pero sabía que Ramiro no lo entendería. Nunca lo había hecho. Si tanto te molesta, ¿por qué sigues aquí? Preguntó finalmente, su voz suave pero cargada de dolor. Sabía que su matrimonio estaba colapsando, que lo poco que quedaba de amor entre ellos se había desvanecido hace tiempo. Ramiro no estaba dispuesto a luchar por su familia, y eso la destrozaba. Él la miró con una frialdad que no había visto antes. Durante un largo minuto, el silencio llenó la habitación. Luego, con una firmeza que la dejó helada, dijo: Tienes razón. No debería seguir aquí. Sin decir una palabra más, Ramiro se dio la vuelta y salió de la habitación. El sonido de sus pasos alejándose resonó en la casa como un eco de lo que quedaba de su relación. Camila, inmóvil junto a la cama de Leo, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que algo había cambiado, algo que no tendría vuelta atrás. Esa noche, mientras observaba a su hijo dormir, se dio cuenta de que ya no podía seguir sosteniendo una relación que solo traía dolor. No sabía cómo, ni cuándo, pero entendió que su vida junto a Ramiro había llegado a su fin. Al amanecer, Camila seguía en el mismo lugar, sentada junto a la cama de Leo. Había pasado la noche en vela, mirando el techo, esperando un milagro que no llegaba. Los ojos le ardían por el cansancio, pero su mente no dejaba de dar vueltas a lo sucedido la noche anterior. El silencio en la casa era ensordecedor, pero esa calma solo escondía la tormenta que estaba por desatarse. Ramiro no volvió a la habitación. El sonido de la ducha al encenderse indicaba que él seguía en la casa, pero había una distancia entre ellos que parecía insalvable. A lo lejos, podía escuchar los primeros ruidos de la calle,
la vida continuaba, ajena a la batalla emocional que libraba en su interior. Leo aún dormía, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor, su respiración pausada era el único consuelo que tenía en esos momentos. De repente, el sonido de la puerta de la habitación abriéndose rompió el silencio. Ramiro apareció en el umbral, vestido para salir, con una expresión dura, sin rastro de la complicidad que alguna vez compartieron. Camila sintió un nudo en la garganta, anticipando lo que estaba por decir. «Me voy», dijo sin rodeos, su voz cargada de una frialdad que la golpeó como un mazazo. «No puedo seguir viviendo así». Camila lo miró en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Parte de ella había esperado este momento durante meses, pero otra parte no estaba lista para aceptarlo. La separación era inevitable, pero eso no lo hacía menos doloroso. «¿Y qué hay de Leo?», preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Sabía que la respuesta no cambiaría lo que estaba a punto de suceder, pero necesitaba escuchar lo que Ramiro tenía que decir. Él la miró por un instante antes de responder, como si evaluara sus palabras. «Es tu problema». «Siempre lo ha sido». La respuesta fue como un cuchillo en el corazón. Ramiro nunca había comprendido lo que significaba ser padre, ni el sacrificio que requería cuidar de un hijo enfermo. Aún así, escuchar esas palabras con tanta frialdad la devastó. Ramiro se dio la vuelta sin más explicaciones, cerrando la puerta con un golpe seco. El eco de la puerta resonó en la casa vacía, amplificando el vacío que ya sentía en el alma. Camila, sola con Leo, respiró profundamente, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverse. Finalmente, se levantó, caminando lentamente hacia la ventana. El sol de la mañana iluminaba la calle, como si el mundo no tuviera idea de lo que acababa de pasar en su vida. Para el resto, era un día más, pero para Camila, era el comienzo de un nuevo capítulo. No podía llorar. El cansancio emocional había superado su capacidad de derramar más lágrimas. Había gastado demasiada energía en intentar salvar un matrimonio que llevaba muerto mucho antes de que Ramiro decidiera irse. Ahora, no quedaba más que enfrentarse a una nueva realidad, la de criar a su hijo sola. Las horas siguientes transcurrieron en una especie de trance. Camila hizo lo que siempre hacía, cuidar de Leo, darle su medicación, atender cada una de sus necesidades. Pero el peso de la soledad era más fuerte que nunca. Cada gesto, cada movimiento, le recordaba que ya no había nadie más. La casa estaba vacía, y con ello, su vida con Ramiro también había desaparecido. Por la tarde, cuando Leo despertó y empezó a jugar con sus juguetes en la sala, Camila se sentó a su lado, observándolo con una mezcla de tristeza y amor. Ese pequeño era todo para ella. Sabía que, aunque el futuro se presentaba incierto, su prioridad seguiría siendo él. Pero también entendía que tendría que aprender a cuidarse a sí misma, algo que había olvidado en medio del caos de su matrimonio. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Claudia, su amiga de toda la vida. Había sido testigo de la desintegración de su relación con Ramiro, aunque siempre le había ofrecido su apoyo sin hacer demasiadas preguntas. «Supe lo que pasó», dijo, entrando en la casa sin esperar una invitación. «Estoy aquí para lo que necesites». Camila no pudo evitar sonreír levemente. Claudia siempre aparecía en los momentos más críticos, como una especie de ángel guardián. Mientras la invitaba a sentarse, notó que Leo también sonreía al verla. A pesar de todo, seguía habiendo destellos de luz en su vida. «No sé qué hacer», confesó finalmente, sintiendo como el peso de las palabras que había guardado por tanto tiempo salía a la superficie. «Ramiro se fue y no va a volver». Claudia la miró con compasión, tomando su mano en un gesto de apoyo. «Es lo mejor que pudo pasar, Camila. Ya no tienes que seguir viviendo en esa oscuridad. Ahora es el momento de pensar en ti, en Leo. Sabes que puedes contar conmigo para todo». Esas palabras, aunque sencillas,
comenzaron a sanar un poco la herida. Camila sabía que Claudia tenía razón. Durante tanto tiempo había vivido en la sombra de Ramiro, adaptándose a su desprecio, creyendo que eso era lo que merecía. Pero ahora, por primera vez, veía una salida, una oportunidad para construir una vida diferente, lejos de esa relación tóxica que tanto la había consumido. El futuro seguía siendo incierto, pero en ese instante, con Leo jugando y Claudia a su lado, supo que podía empezar de nuevo. No sería fácil, y las dudas seguirían presentes, pero al menos ya no estaba atada a un matrimonio que la asfixiaba. Y mientras observaba a su hijo sonreír, sintió que algo dentro de ella empezaba a despertar. La posibilidad de una vida distinta, una donde el amor y el respeto fueran la base, y no el desprecio. La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas, mientras Camila se sentaba en la mesa con una taza de café entre las manos. El silencio de la casa era diferente ahora, menos opresivo, aunque la sensación de vacío seguía latente. Leo, aún dormido, descansaba en su habitación. Era el único motivo por el que encontraba fuerzas para levantarse cada mañana. Pero hoy, algo se sentía distinto. La rutina que había conocido hasta ahora había cambiado, y con ello, una nueva realidad empezaba a tomar forma. A lo lejos, el teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Claudia, como siempre, al pie del cañón. Habían hablado largo y tendido la noche anterior, pero su amiga seguía preocupada. Camila entendía por qué, después de todo, Claudia la había visto atravesar una tormenta de emociones durante meses, hasta llegar al inevitable desenlace. ¿Cómo estás?, preguntó la voz cálida de Claudia al otro lado de la línea. Aquí, con el café en mano y pensando en todo, respondió Camila, intentando sonar más fuerte de lo que realmente se sentía. Claudia la conocía demasiado bien para dejarse engañar. Sabía que Camila estaba atravesando un momento difícil, pero también intuía que era el principio de algo nuevo. Después de algunas palabras de apoyo, colgaron. Camila, con el teléfono aún en la mano, suspiró. Sabía que no podía depender de los demás todo el tiempo, pero tener a alguien que la respaldara hacía que el proceso fuera menos solitario. Más tarde, después de llevar a Leo a una de sus consultas médicas, Camila caminaba por las calles cercanas al hospital con el corazón acelerado. La incertidumbre sobre su futuro se mezclaba con la angustia por la enfermedad de su hijo, una preocupación constante que nunca abandonaba su mente. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Sentía que, aunque el miedo persistía, ya no estaba paralizada por él. Fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, sus pasos la llevaron a una pequeña cafetería que siempre había pasado por alto. Era un lugar acogedor, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Decidió entrar, buscando un momento de tranquilidad para organizar sus pensamientos. Mientras observaba el ir y venir de las personas, un hombre en una de las mesas del fondo llamó su atención. Él levantó la vista de su libro, y sus ojos se encontraron por un segundo. Santiago. Era un conocido de los viejos tiempos, alguien con quien solía cruzarse en eventos sociales antes de que su vida se convirtiera en un torbellino. El mismo hombre que había desaparecido de su círculo cuando todo se vino abajo. Santiago, al reconocerla, se levantó de la mesa y caminó hacia ella. Había algo en su expresión que transmitía tranquilidad, una calma que contrastaba con el caos interior de Camila. «Camila, ¿eres tú?», preguntó, con una sonrisa sincera. «¿Cuánto tiempo ha pasado?». Ella, sorprendida, apenas pudo responder al principio. Hacía tanto que no veía un rostro familiar fuera del entorno de Leo y de la pesadez de su vida diaria, que este encuentro le parecía irreal. «Sí, soy yo», respondió, finalmente, con una ligera sonrisa. «Ha pasado mucho tiempo». Santiago, con un gesto amable, la invitó a sentarse. La conversación que siguió fue ligera, llena de recuerdos sobre tiempos menos complicados, pero también de silencios que decían más de lo que cualquier palabra podía expresar.
Santiago parecía notar la tristeza oculta tras la sonrisa de Camila, pero no la presionó. Había algo reconfortante en su presencia, una calidez que hacía que ella se sintiera comprendida, aunque no hubiera hablado de su situación. He oído sobre Leo, dijo finalmente Santiago, con una delicadeza que denotaba interés genuino. Si necesitas algo, lo que sea, estaré aquí. Camila, sorprendida por su ofrecimiento, lo miró en silencio. No estaba acostumbrada a que alguien más allá de Claudia se ofreciera a ayudarla. Durante mucho tiempo, había cargado sola con el peso de su situación, acostumbrada a no pedir apoyo. Pero, por alguna razón, las palabras de Santiago se sintieron como una invitación honesta, como si realmente pudiera confiar en él. Gracias, respondió, con un tono más suave del que había planeado. No es fácil, pero hago lo que puedo por Leo. Santiago asintió, sin necesidad de más explicaciones. La vida de Camila estaba llena de complicaciones, pero él no era alguien que buscara juzgar. Había algo en sus ojos que hablaba de comprensión, de haber pasado por sus propias batallas en algún momento. El día continuó, y la charla en la cafetería se extendió más de lo esperado. Camila no recordaba la última vez que había hablado con alguien sin sentir que debía explicar su dolor. Fue liberador, en cierto modo. Cuando se despidieron, sintió que algo había cambiado en ella, como si el encuentro hubiera plantado una pequeña semilla de esperanza en medio de su caos. Las semanas que siguieron trajeron nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Santiago no desapareció, como temía al principio. Comenzó a ser una presencia constante en su vida, ofreciéndole su compañía sin esperar nada a cambio. Al principio, Camila se mostró reticente, pero poco a poco se permitió aceptar esa mano amiga. Leo, por su parte, parecía más animado cada vez que Santiago estaba cerca. El niño, aunque frágil, encontraba en él una figura que lo hacía sonreír, algo que Camila no había visto en mucho tiempo. El vínculo entre ellos crecía, y, aunque aún no lo comprendía del todo, empezaba a darse cuenta de que su vida ya no estaba limitada a las paredes de la angustia que había conocido. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Santiago se detuvo de repente y la miró con una seriedad que la tomó por sorpresa. Camila, quiero que sepas algo, dijo, sus ojos reflejaban sinceridad. Estoy aquí para ti, para Leo. No tienes que hacerlo sola. Las palabras de Santiago resonaron en su corazón de una manera que nunca habría esperado. Llevaba tanto tiempo sintiéndose sola, atrapada en una vida llena de dificultades, que escuchar a alguien decirle que no debía cargar con todo era casi abrumador. Durante unos instantes, se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Gracias, Santiago, respondió finalmente, con una sonrisa que, esta vez, era genuina. Por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de volver a ser feliz. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos mientras Camila observaba cómo Leo jugaba cerca del banco donde ella estaba sentada. El sonido de su risa resonaba como un bálsamo en su corazón, un sonido que no escuchaba con tanta frecuencia. La vida con Santiago había comenzado a encontrar su propio ritmo, uno donde el caos parecía calmarse poco a poco, y las heridas del pasado empezaban a cicatrizar. La relación entre ellos crecía de manera natural. Camila, al principio cautelosa, había aprendido a confiar en Santiago de una forma que no imaginaba posible. Cada gesto suyo le demostraba que no estaba sola, que había alguien dispuesto a acompañarla sin pretensiones, sin esperar nada a cambio más allá de estar presente. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Santiago tomó a Leo de la mano y lo ayudó a subir a los columpios. El simple acto de verlo tan involucrado con su hijo hacía que una sonrisa sincera apareciera en los labios de Camila. Nunca había pensado en que otra persona pudiera llenar ese vacío, mucho menos con tanta facilidad y ternura. Santiago la miró desde el otro lado del parque y sonrió. Había algo en su expresión que transmitía una seguridad tranquilizadora,
como si nada en el mundo pudiera romper ese momento de calma. Camila, que tantas veces había sentido que todo se derrumbaba a su alrededor, por fin se permitía respirar. Era como si, poco a poco, estuviera aprendiendo a confiar en la vida nuevamente. ¿Qué estás pensando?, preguntó Santiago, acercándose tras ayudar a Leo a columpiarse. En lo increíble que eres con él, respondió ella, sin ocultar su admiración. Santiago se encogió de hombros, restándole importancia, pero la mirada de complicidad entre ambos no necesitaba palabras. La conexión que habían construido ya no era solo una amistad, aunque ninguno lo decía en voz alta. Todo se había transformado en algo más profundo, más íntimo. Mientras el viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles, Camila se permitió sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Era como si, tras tanto sufrimiento, su vida comenzara a enderezarse. Las heridas emocionales que Ramiro había dejado seguían ahí, pero ya no dominaban su día a día. El miedo a ser abandonada, a cargar sola con todo, empezaba a disolverse. Una noche, después de acostar a Leo, Santiago y Camila se quedaron en la cocina, compartiendo una copa de vino. El ambiente era relajado, familiar, pero esa noche había algo diferente en el aire, como si ambos supieran que estaban a punto de cruzar una línea que los llevaría a algo más. «¿Sabes, Camila?», comenzó Santiago, rompiendo el silencio mientras giraba la copa entre sus manos, «nunca pensé que volvería a sentir algo así por alguien. Y menos en una situación tan complicada». Camila lo miró, su corazón latiendo un poco más rápido. Santiago siempre había sido directo, pero esa vulnerabilidad en su voz la sorprendió. «Yo tampoco esperaba esto», respondió ella, con una sonrisa suave. «Después de todo lo que pasó, no pensé que volvería a confiar en nadie. Pero aquí estoy». Él dejó la copa en la mesa y la miró con una intensidad que ella no había visto antes. Sabía lo que estaba por decir, pero aún así, escuchar las palabras la hizo sentir que todo a su alrededor se detenía. «Quiero estar contigo, Camila. No solo como el hombre que te acompaña o te ayuda con Leo, sino realmente contigo. Quiero que construyamos algo juntos, si tú también lo sientes». El corazón de Camila dio un vuelco. No esperaba una confesión tan directa, pero al mismo tiempo, la idea de compartir su vida con alguien como Santiago era algo que, en silencio, había comenzado a desear. El miedo seguía ahí, en algún rincón de su mente, pero la posibilidad de amar de nuevo era mucho más fuerte. «Santiago», dijo, acercándose a él, sus palabras apenas un susurro, «yo también quiero estar contigo. Pero necesito tiempo. He pasado por mucho, y aunque lo siento, quiero hacerlo bien, sin apresurarnos». Él asintió, su expresión era comprensiva y tranquila. «No hay prisa», respondió, tomando su mano. «Te esperaré el tiempo que necesites». La sencillez con la que aceptó sus términos fue un alivio. Camila sabía que Santiago era diferente, que no la presionaría, que respetaría su proceso. En ese momento, se dio cuenta de que había encontrado a alguien que la aceptaba tal como era, con todas sus cicatrices y miedos. Los días que siguieron fluyeron con naturalidad. La relación entre ellos seguía creciendo, pero sin la urgencia que alguna vez había sentido en su vida pasada. Esta vez, el amor no venía cargado de expectativas o exigencias, sino de comprensión y paciencia. Una tarde, mientras recogían a Leo del colegio, Camila se encontró observando a Santiago, que sostenía la mano de su hijo con tanta naturalidad que casi parecía haber sido parte de su vida desde siempre. Era en esos pequeños detalles donde encontraba la confirmación de que estaba en el camino correcto. No necesitaba más pruebas. Santiago había demostrado, sin palabras grandilocuentes, que estaba dispuesto a formar parte de su vida y de la de Leo de manera incondicional. Sin embargo, en el fondo de su mente, un pensamiento persistía. Ramiro. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo había visto o escuchado de él, pero sabía que en algún momento tendría que enfrentarse a ese fantasma del pasado.
Por ahora, se concentraba en su presente, pero era consciente de que la historia con su exesposo no estaba completamente cerrada. Esa noche, mientras Santiago la abrazaba antes de dormir, Camila sintió una certeza que no había tenido en mucho tiempo. Podía empezar de nuevo, podía ser feliz. Había aprendido a confiar nuevamente, pero sobre todo, había aprendido a confiar en sí misma. El sol brillaba con intensidad aquella mañana mientras Camila preparaba el desayuno para Leo. La rutina diaria que había adoptado con su hijo le brindaba una sensación de estabilidad que hacía tiempo no sentía. La presencia de Santiago en su vida había cambiado todo de manera positiva, pero lo que no podía prever era que el pasado estaba a punto de irrumpir nuevamente en su presente. El teléfono sonó en medio del bullicio de la cocina. Camila, distraída entre los deberes del hogar y la atención que Leo requería, atendió sin darle demasiada importancia. Al otro lado de la línea, una voz familiar, pero que no esperaba escuchar, la dejó helada. «Camila, soy yo, Ramiro», dijo con tono serio. El corazón de Camila se detuvo por un instante. No había escuchado esa voz en mucho tiempo. No desde que Ramiro había salido de sus vidas sin mirar atrás. Sintió una mezcla de sorpresa y molestia al escuchar a su exesposo al teléfono, pero no dejó que esa turbulencia se reflejara en su voz. «¿Qué quieres?», respondió, intentando mantener la calma. Ramiro tomó aire antes de hablar. La tensión en su tono revelaba que no sería una simple conversación. Habló sobre su vida desde que la había dejado, mencionando los fracasos que había enfrentado y cómo todo había salido mal. Había perdido su trabajo, su estabilidad financiera, y ahora, arrepentido, quería reconciliarse con Camila y con Leo. «Cometí muchos errores», dijo Ramiro, casi en un susurro. «No sé cómo llegamos a este punto, pero quiero arreglarlo, quiero que volvamos a ser una familia». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Camila sintió que los recuerdos amargos de los años con Ramiro regresaban de golpe. Los reproches, las noches de indiferencia, el desprecio por su dedicación a Leo, todo estaba todavía ahí, guardado en algún rincón oscuro de su mente. Sin embargo, no podía negar que había una parte de ella que todavía se veía afectada por la situación. Después de todo, Ramiro seguía siendo el padre de su hijo. «Ramiro», empezó con firmeza, tratando de poner en orden sus pensamientos, «no puedes pretender que, después de todo lo que hiciste, simplemente volvamos a como eran las cosas antes. Esa familia de la que hablas se rompió hace mucho tiempo, y fui yo quien tuvo que recoger los pedazos». El silencio en el otro extremo de la línea se hizo palpable. Ramiro no tenía respuesta inmediata. Sabía que sus acciones lo habían llevado a este punto, pero parecía no comprender completamente el daño que había causado. Su orgullo, herido por el fracaso, lo había llevado a buscar lo que una vez dejó atrás. «Por favor, dame otra oportunidad», insistió él, con un tono más desesperado. «He cambiado, y sé que puedo ser un buen padre para Leo. Lo merezco». Camila se quedó quieta por un momento, procesando sus palabras con cuidado. Sentía el peso de su pasado intentando colarse en su presente, pero algo dentro de ella ya no era el mismo que había permitido que Ramiro la menospreciara. Había recuperado su fuerza, había encontrado una vida nueva con Santiago y, sobre todo, había aprendido a valorarse a sí misma. «No es cuestión de merecer, Ramiro», dijo finalmente, su voz firme pero sin rastro de dureza. «Es cuestión de lo que es mejor para Leo y para mí. Y lo que es mejor es seguir adelante. He construido una vida diferente, una vida en la que ya no encajas». El silencio al otro lado se alargó. Camila podía sentir la frustración de Ramiro, pero también sabía que ya no tenía el poder de hacerla dudar. No importaba lo que él dijera, su decisión estaba tomada. «Te deseo lo mejor, pero no voy a retroceder», finalizó, sin darle más espacio a la discusión. Colgó el teléfono y se quedó en silencio, procesando lo que acababa de pasar. Leo entró en la cocina, ajeno a todo lo que su madre acababa de enfrentar. Su risa llena de vida la sacó de sus pensamientos.
Era el quien importaba ahora, su bienestar y su futuro. Ramiro podía intentar volver, pero la puerta que había cerrado no volvería a abrirse. Ese mismo día, Santiago notó que algo no estaba bien en Camila. Aunque ella intentaba mantener la normalidad, él siempre era capaz de ver más allá de su sonrisa. Después de cenar, mientras Leo jugaba en la sala, Santiago se sentó junto a ella y tomó su mano. ¿Qué pasó hoy?, preguntó con suavidad, sin presionarla. Camila exhaló, sintiendo el peso de lo que tenía que contar. Le relató la llamada de Ramiro, su intento de volver, su arrepentimiento tardío. Santiago la escuchó en silencio, sin interrumpirla, y cuando ella terminó, simplemente la abrazó. No necesitaba decir mucho. Su apoyo incondicional era evidente. Sé que no es fácil, dijo él, finalmente, pero me alegra que tomes la decisión de seguir adelante. Sabes que estoy aquí para lo que necesites. Camila lo miró, agradecida. No había dudas en su mente sobre lo que quería. Ramiro era parte de un pasado del que ya no formaba parte. Santiago representaba todo lo que había soñado para su vida y para la de Leo: estabilidad, amor, comprensión. Gracias, Santiago. No podría hacer esto sin ti, respondió, sintiendo cómo la paz volvía a instalarse en su corazón. Las semanas pasaron, y Ramiro no volvió a insistir. Aceptó el rechazo de Camila, aunque severamente no sin resentimiento. Para ella, significaba el cierre definitivo de una etapa oscura de su vida. Había dejado atrás el sufrimiento, y aunque las heridas no se curaban de un día para otro, cada paso que daba al lado de Santiago y Leo la acercaba más a la vida que siempre había deseado. El pasado ya no tenía control sobre ella. El cielo gris se alzaba sobre la ciudad mientras Camila caminaba por el parque, empujando la silla de ruedas de Leo. El aire fresco acariciaba su rostro, pero su mente no estaba en paz. Los días desde la llamada de Ramiro habían sido más tranquilos, pero en su interior sentía que algo seguía latente, esperando el momento adecuado para aparecer. Leo reía alegremente, ajeno a las preocupaciones de su madre. Santiago, caminando a su lado, le hacía gestos divertidos al niño, logrando que sus carcajadas llenaran el ambiente. A pesar de las nubes grises, había una calidez en su presencia, un contraste entre la tormenta emocional que Camila sentía y la seguridad que Santiago le brindaba. Él había sido su refugio en medio del caos, pero ahora enfrentaba una decisión que definía su futuro. De repente, Santiago detuvo su paso, notando la expresión distante en el rostro de Camila. Se inclinó hacia ella, buscando su mirada, esperando que compartiera lo que tanto parecía pesarle. «Te veo pensativa», dijo, con una suavidad que la invitaba a hablar. «¿Algo te preocupa?». Camila, sorprendida por la precisión de sus palabras, suspiró. Sabía que no podía seguir escondiendo lo que sentía. A pesar de todo lo que había vivido, el peso del pasado seguía sobre sus hombros. El regreso de Ramiro había reavivado dudas que ella creía haber superado, pero era consciente de que esas dudas solo retrasaban lo inevitable. «No dejo de pensar en Ramiro», admitió, finalmente. «En lo que me dijo y en todo lo que vivimos. Me sorprende cómo, después de todo lo que pasamos, aún me afecta». Santiago se mantuvo en silencio, escuchándola con atención, sin interrumpir. Sabía que este era un tema sensible, uno que no se resolvería de la noche a la mañana, pero también confiaba en la fuerza interior de Camila, esa que la había llevado hasta donde estaba ahora. «No es que quiera volver a él», continuó Camila, aclarando rápidamente. «Sé que mi vida está aquí, contigo y con Leo. Pero el hecho de que aún tenga ese efecto en mí, me preocupa. Pensé que lo había superado por completo, y ahora siento que queda una parte que todavía no logro dejar ir». Santiago se acercó más a ella, posando su mano sobre la suya. Había una calma en su gesto que la tranquilizó, como si la tormenta en su mente se disipara poco a poco con su toque. «Es normal, Camila. Lo que viviste con Ramiro te marcó, y esas huellas no desaparecen de un día para otro.
Lo importante es que tú has elegido seguir adelante. Y yo estoy aquí, pase lo que pase. Camila lo miró con los ojos llenos de gratitud. No había esperado encontrar a alguien tan paciente, tan comprensivo. Había creído que después de Ramiro, el amor sería algo lejano, imposible. Pero Santiago había demostrado ser todo lo que Ramiro no pudo ser jamás, un compañero, alguien dispuesto a caminar a su lado sin condiciones. Lo sé, respondió, con una sonrisa que reflejaba alivio. Y estoy segura de lo que quiero. Es solo que, a veces, el miedo a que el pasado vuelva a atraparme me paraliza. Pero contigo, siento que puedo ser yo misma, sin miedo. Santiago sonrió y la rodeó con sus brazos, protegiéndola en un abrazo que contenía más de lo que las palabras podían expresar. Camila se permitió descansar en su pecho por un momento, sintiendo cómo su ansiedad se desvanecía, reemplazada por una certeza que la llenaba de paz. El día continuó, y Camila, poco a poco, empezó a dejar ir las sombras que la perseguían. Cada paso que daba al lado de Santiago reafirmaba su decisión. Ya no había espacio en su vida para las dudas que Ramiro había dejado. La vida que había construido con Santiago y Leo era lo único que importaba, y no dejaría que nada la apartara de ello. Esa noche, después de acostar a Leo, Santiago y Camila se sentaron juntos en el sofá, la luz tenue de la lámpara creando un ambiente íntimo y tranquilo. Santiago notó el cambio en ella, como si algo en su interior hubiera encontrado finalmente el equilibrio que tanto buscaba. Hoy fue un día importante, ¿verdad?, preguntó Santiago, acariciando su brazo. Camila asintió, sintiendo una sonrisa ligera en sus labios. Sí. Hoy finalmente dejé ir todo, respondió, sin vacilar. De alguna manera, siempre había pensado que necesitaba cerrar el ciclo con Ramiro de una forma más formal, pero me doy cuenta de que ya lo hice. Lo hice cuando decidí seguir contigo, con Leo, cuando decidí dejar de aferrarme a lo que no me hacía bien. Santiago la miró con orgullo y ternura. Había visto su lucha desde el principio, y ver cómo había llegado a esa conclusión por sí misma le llenaba el corazón de alegría. Has recorrido un camino largo, Camila. Pero estoy feliz de que lo hicieras a tu manera, a tu ritmo. Camila, apoyada en su hombro, sentía que, por fin, todo encajaba. Durante años, había sentido que la vida la arrastraba de un lado a otro, sin tener control sobre lo que sucedía a su alrededor. Ahora, por primera vez, tenía la certeza de que había recuperado el control, y que el futuro que tanto había anhelado estaba a su alcance. El teléfono de Camila vibró en la mesa de centro. Era un mensaje de Ramiro, otro intento desesperado de volver a su vida, pidiendo perdón nuevamente. Esta vez, no le afectó. Sin pensarlo dos veces, bloqueó el número y dejó el teléfono de lado. No más, susurró para sí misma, mientras Santiago la abrazaba. El pasado ya no tenía poder sobre ella. El futuro le pertenecía ahora. La mañana se despertó tranquila, con una brisa suave que entraba por las ventanas abiertas de la casa. Camila observaba cómo Leo, sentado en la mesa del comedor, jugaba con sus juguetes mientras el desayuno se enfriaba frente a él. En su rostro, una sonrisa ligera y despreocupada mostraba la paz que había encontrado. Todo lo que había pasado parecía quedar atrás, como un eco lejano que ya no la perseguía. Santiago apareció en la cocina, listo para el día. Camila lo miró y sintió una calidez que no había experimentado en años. Su vida junto a él había traído consigo una estabilidad que jamás había pensado posible. En sus ojos, Santiago irradiaba esa calma que la hacía sentirse completa, una sensación de seguridad que la acompañaba en cada paso. «Hoy es un buen día, ¿no crees?», dijo él, rompiendo el silencio mientras se servía una taza de café. Camila asintió, dejando que sus pensamientos fluyeran hacia el presente, a lo que realmente importaba ahora. Cada día que pasaba a su lado era una prueba más de que su decisión había sido la correcta. Había elegido dejar atrás el dolor y la incertidumbre que Ramiro había sembrado en su vida,
y ahora veía cómo esa elección la conducía hacia un futuro mucho más brillante de lo que jamás imaginó. Sí, hoy es un buen día, respondió ella, sintiendo una paz interior que llenaba cada rincón de su ser. Esa tarde, después de llevar a Leo al parque, Santiago sugirió algo que hizo que Camila se detuviera un momento. ¿Por qué no nos vamos unos días fuera de la ciudad?, propuso él, con una sonrisa traviesa. Podríamos ir a ese lugar en la montaña del que te hablé. Necesitamos un descanso de todo esto. Camila lo miró, sorprendida por la propuesta. La idea de escapar por un tiempo, de dejar la rutina para encontrar un espacio solo para ellos, sonaba como algo perfecto en ese momento. La vida cotidiana había comenzado a encontrar su ritmo, pero la oportunidad de desconectarse y disfrutar de unos días lejos de todo era tentadora. ¿Tú crees?, preguntó, aunque la emoción en su voz la delataba. Claro, sería bueno para nosotros y para Leo, respondió Santiago. Un cambio de aire nos vendría bien. Además, me encantaría pasar más tiempo contigo sin interrupciones. Camila sonrió ampliamente. La idea de disfrutar de días tranquilos, sin el peso de las preocupaciones, era algo que no había tenido en mucho tiempo. La propuesta de Santiago era justo lo que necesitaban, un respiro, una pausa para disfrutar de lo que habían construido juntos. Esa misma semana, decidieron hacer las maletas y partir hacia las montañas. El viaje fue sencillo, pero cada kilómetro que dejaban atrás sentía como si también se alejaran de los problemas que habían marcado su vida en el pasado. Leo estaba emocionado, su entusiasmo era contagioso. Durante todo el trayecto, no dejó de hablar sobre lo que harían, las aventuras que les esperaban en ese nuevo lugar. Finalmente, llegaron a una cabaña rodeada de árboles, con una vista impresionante de las montañas. El aire fresco, la tranquilidad del lugar, todo parecía perfecto. Santiago se ocupó de acomodar a Leo mientras Camila se tomaba un momento para respirar profundamente, permitiendo que la paz del entorno la invadiera. Este lugar es increíble, dijo ella, acercándose a Santiago, quien estaba organizando las cosas dentro de la cabaña. Sabía que te gustaría, respondió él, dándole un suave beso en la frente. Pasaron los días disfrutando de la naturaleza, paseando por los senderos, explorando los alrededores. La cabaña, aislada del mundo, era el refugio perfecto. Leo, feliz de estar al aire libre, corría de un lado a otro, jugando sin preocupación. Camila, por primera vez en mucho tiempo, se permitía vivir el presente sin pensar en lo que podría venir después. Una tarde, mientras contemplaban juntos el atardecer desde la terraza de la cabaña, Santiago tomó la mano de Camila, sus ojos reflejaban un brillo especial. Había algo en su mirada que le hizo saber que estaba a punto de decirle algo importante. Camila, comenzó él, con voz tranquila pero cargada de emoción. Estos meses contigo han sido lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Sé que no ha sido fácil y que ambos hemos tenido que aprender mucho el uno del otro. Pero hay algo que quiero preguntarte, algo que he pensado desde hace tiempo. El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. Sabía lo que venía, pero aún así, escuchar a Santiago abrirse de esa manera la conmovía profundamente. No había dudas en su mente sobre lo que sentía, sobre lo que quería para su vida. ¿Te casarías conmigo?, preguntó él, con una sonrisa sincera. Las palabras resonaron en el aire, como una melodía suave que parecía encajar perfectamente con el entorno. Camila lo miró, y sin pensarlo dos veces, respondió con una alegría que no podía contener. Sí, dijo, con una sonrisa que reflejaba todo el amor que había encontrado en él. Claro que sí. Santiago la abrazó con fuerza, y en ese momento, Camila supo que todo lo que había vivido hasta entonces, cada dolor, cada obstáculo, la había conducido a este instante. El futuro que tanto había temido se presentaba ahora ante ella como un horizonte lleno de posibilidades, y ya no había sombras que lo cubrieran. El pasado se había quedado atrás definitivamente. Los días en la cabaña transcurrían con serenidad.
El aire fresco y el paisaje montañoso rodeaban cada momento de tranquilidad y Camila sentía como, con cada respiración, se desprendía un poco más de todo lo que había sido su vida anterior. Leo, radiante y lleno de energía, corría por los campos, mientras Santiago lo seguía con la mirada llena de orgullo. Camila observaba aquella escena desde la terraza. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles y una sensación de plenitud inundaba cada rincón de su ser. Todo lo que alguna vez le había causado dolor parecía lejano, como si perteneciera a una vida diferente. Miró a Santiago, que en ese momento levantaba a Leo en brazos, y no pudo evitar sonreír. Había recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Recordaba las noches solitarias, el miedo que la paralizaba, las veces en que pensó que nunca volvería a confiar en nadie. Y, sin embargo, ahí estaba, rodeada por un amor genuino, un hombre que no solo había aceptado a su hijo, sino que lo amaba como si fuera suyo. Santiago había demostrado que el verdadero apoyo no se mide en palabras, sino en acciones, en estar presente en los momentos más sencillos y cotidianos. Esa noche, después de una cena ligera, Camila y Santiago se sentaron en el porche, disfrutando del silencio. La luna, redonda y brillante, iluminaba el paisaje y una brisa suave acariciaba sus rostros. Leo ya dormía, ajeno al mundo, mientras ellos se quedaban mirando el cielo estrellado. He estado pensando en todo lo que hemos pasado, dijo Camila, rompiendo el silencio. Santiago giró su rostro hacia ella, esperando que continuara. Nunca pensé que llegaría a sentirme así de nueva, admitió, con un tono tranquilo, como quien se ha liberado de un peso. Me acostumbré tanto al dolor, que dejé de creer que podía ser feliz otra vez. Pero aquí estamos, y no puedo imaginar mi vida de otra manera. Santiago la escuchó, como siempre lo hacía, sin interrumpirla, dándole el espacio para expresar cada palabra. Sabía que cada confesión era un paso más hacia esa sanación que tanto había buscado. Sabía también que Camila ya no era la misma mujer que había conocido, aquella que cargaba con las cicatrices de un pasado que la había marcado profundamente. Siempre supe que eras fuerte, Camila, dijo él finalmente, con voz serena. Solo necesitabas el tiempo para descubrirlo por ti misma. Las palabras de Santiago resonaron en su corazón. Durante mucho tiempo, había vivido bajo la sombra de las inseguridades que Ramiro había dejado en su vida. Pero ahora, mirando a ese hombre frente a ella, se daba cuenta de que la fortaleza siempre había estado en su interior. Santiago simplemente le había dado el espacio para redescubrirla. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, respondió Camila, sintiendo una profunda gratitud. No solo por Leo, sino por mí. Me ayudaste a encontrar lo que creí perdido. Santiago sonrió, tomándola de la mano. No necesitaba decir nada más. Ambos sabían que estaban exactamente donde debían estar, después de todo lo que habían vivido. El viaje a las montañas terminó, pero al regresar a la ciudad, todo parecía más claro. La casa que compartían con Leo se sentía más como un hogar que nunca antes. La rutina cotidiana, esa que en algún momento había sido una carga, ahora representaba una vida que había elegido conscientemente. Ya no había fantasmas que la atormentaran, ni incertidumbre sobre lo que vendría. Un día, mientras acomodaba algunas cosas en el salón, el timbre sonó. Camila abrió la puerta y, para su sorpresa, se encontró con una carta. Al leer el remitente, su corazón dio un pequeño vuelco, era de Ramiro. No había vuelto a saber de él desde aquella última conversación, cuando había decidido cortar todo contacto. Sin embargo, esta carta no parecía una nueva súplica o intento de reconciliación. Tomó aire y, con manos firmes, la abrió. Las palabras en su interior eran breves, pero claras. Ramiro se disculpaba una vez más, pero esta vez con una sinceridad que no había mostrado antes. Admitía sus errores, aceptaba que había perdido lo más valioso que alguna vez tuvo, y le deseaba lo mejor en su nueva vida. No pedía nada, solo expresaba su arrepentimiento y su deseo de que ella pudiera encontrar la felicidad que él no supo darle.
Camila terminó de leer la carta y la dejó sobre la mesa. Sentía una mezcla de emociones, pero ninguna de ellas era tristeza o rencor. Ramiro ya no formaba parte de su vida, y lo que él hiciera a partir de ese momento no influiría en su presente ni en su futuro. Cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Esa carta, de alguna manera, representaba el último lazo que la unía a su pasado. Y ahora, finalmente, ese lazo se había roto de manera definitiva. Esa noche, mientras Santiago preparaba la cena y Leo jugaba en la sala, Camila se dio cuenta de que había alcanzado algo que hacía tiempo parecía inalcanzable: la paz. Había reconstruido su vida, había encontrado un amor verdadero, y lo más importante, había aprendido a amarse a sí misma. Se acercó a la cocina, rodeando a Santiago con sus brazos por la espalda. Él, sorprendido por el gesto, se dio la vuelta y la miró con una sonrisa. ¿Qué pasa?, preguntó él, con curiosidad. Camila lo miró a los ojos, sintiendo cómo todo encajaba finalmente. Nada. Solo, te amo, dijo, con una sonrisa llena de certeza. Santiago la abrazó, apretándola con fuerza, sin necesidad de más palabras. El futuro ya no era incierto, y ambos sabían que, juntos, podían enfrentar lo que viniera. Y así, con la certeza de que el pasado había quedado atrás, Camila cerró ese capítulo de su vida, lista para comenzar uno nuevo. Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos llenos de emociones, giros inesperados y grandes lecciones de vida. Dale like, comenta qué parte te impactó más, y comparte con alguien que también disfrute de estas historias inolvidables. Nos vemos en el próximo video.